El país conoce a José Toro Hardy, economista, catedrático, fue, entre otros, fue director de PDVSA, de la Corporación Venezolana de Fomento, tiene varios libros, uno de los cuales en economía durante 2 décadas fue el más utilizado en las universidades venezolanas, que se llama ese libro Visión, ¿cómo? Fundamentos de teoría económica. Fundamentos de teoría económica, que creo que tienen ahí la carátula del libro. Lo cierto es que este tema lo estábamos tocando hace un par de días con un médico y me gustaría tocarlo ahora con un economista. Se llama el artículo, el más reciente, publicado por él, Un mundo audaz que comienza así. Muchas cosas han cambiado a lo largo de ya casi un año durante el cual la humanidad hizo un alto en el camino. La pandemia se abalanzó sobre el planeta dejando una estela de muertes, miedo y destrucción. Las crisis pueden transformarse en detonantes de cambios que favorecen a la humanidad. Es probable, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial haya salvado más vidas de las que se perdieron en el conflicto. ¿Cuántos años hubiera demorado el desarrollo de la penicilina de no ser por aquella brutal confrontación? ¿Y cuántas vidas se han salvado desde aquel momento gracias a los antibióticos? Y por ahí sigue el artículo que les recomendamos. Y lo estoy llamando primero porque ha sido un economista de gran prestigio, o es un economista de gran prestigio, ha ocupado puestos fundamentales hasta en la principal industria venezolana como es PDVSA y luego en la Corporación Venezolana de Fomento. Los economistas eran sumamente criticados en eso que llaman la Cuarta República, ¿ok? No creo que sea cuarta ni que estemos ahora en la quinta, pero bueno. Y los llamaban profetas del desastre, etcétera. Pero parece que esos profetas cumplieron, ¿no? Y tuvieron razón, más que los brujos y más que los cartomantes, porque lo de Venezuela es increíble. Ahora, para un economista, ¿cómo uno de los países más ricos en el subsuelo del mundo puede estar como está ahora? ¿Cómo explica usted cómo puede estar el país? Porque por mucho que sean incapaces, la destrucción es general. Yo hablo de la economía, no hablo solamente de la política, no hablo de otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Va a seguir pasando? Mira, Napoleón, a lo mejor tenemos que hacer un poco de revisión hacia atrás. Venezuela fue durante 60 años seguidos la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Entre 1920 y 1980, la economía que más creció en el mundo fue la venezolana. Los cambios que experimentó Venezuela en esas 6 décadas fueron impresionantes. De hecho, el bolívar venezolano junto con el franco suizo llegaron a ser las monedas más sólidas del mundo, mucho más que el dólar. En Venezuela no se conocía lo que era inflación. En Venezuela en 6 décadas se logró lo que otros países a veces tardaron más de 500 años en lograr. Aquí, siendo a principios del siglo XX la economía más pobre de la América Latina, junto con Haití, llegamos a ser la que tuvo el mayor Producto Interno Bruto per cápita, para volver a ser ahora la economía más pobre de la América Latina junto con Haití. Esa elipse brutal que ha dado Venezuela es inexplicable. Yo no la puedo entender. Tomamos la decisión los venezolanos, pareciera que de suicidarnos. Una dirigencia política manejada por un líder mesiánico que no entendía nunca cómo funcionaba una economía o cómo funcionaba el país, sino que simplemente aprovechó los mayores ingresos que ha tenido en su historia Venezuela, gracias al aumento de los precios del petróleo que se produjeron por razones que nada tenían que ver con Venezuela después del 2004. Y en vez de utilizar aquellos ingresos para crear una economía sustentable y resolver de manera sustentable los problemas sociales, pretendió crear un partido político todopoderoso. Y todos los recursos, en vez de canalizarse a la sociedad, se canalizaron hacia ese partido, pensando a aquel líder que iba a gobernar para siempre. Ok, Toro Hardy. Y el resultado lo estamos ya lo estamos viendo, pero ese líder mesiánico populista, ¿no? Fue abortado por los partidos que gobernaron
y que hasta los años 80, ¿no?, le hicieron crecer económicamente no solamente al país, sino la economía del país, sino también al pueblo venezolano. Porque Chávez es el aborto de ellos, es el producto de ellos, es lo que ellos le metieron a la cabeza a la gente, que la gente lo merecía todo, todo sin trabajar prácticamente. ¿Ok? Y que, ok, ¿de dónde salió eso? Y ha cambiado las nuevas generaciones. Los nuevos dirigentes son diferentes a los responsables de no haber luchado y solucionar la crisis que de los años 80 para acá empezó a golpear al pueblo venezolano. Porque la crisis no empezó con Chávez. Chávez es producto de No, esa crisis. yo te diría que, visto muchos años después, quizás uno puede ubicar el inicio de la crisis a mediados de los 70. Dos cosas ocurrieron en ese momento en Venezuela, entre mediados de los 70 y principios de los 80. La primera fue la nacionalización de la industria petrolera, que en sí se logró muy bien, porque sin ningún trauma, la industria petrolera en manos de empresas extranjeras pasó a manos del Estado, y aquella empresa que se creó a partir del 1 de enero de 1976 se transformó en apenas 25 años en la segunda mayor empresa petrolera del mundo y aportó enormes recursos al Estado. Pero el problema estuvo en otro lado. El problema es que el peso del Estado dentro de la economía, una vez que se nacionaliza la industria petrolera y se nacionalizan las empresas básicas, pasa a ser enorme. Y eso se hizo en detrimento del sector privado. La participación del Estado creció enormemente y la participación del sector privado disminuyó enormemente. ¿Cuál fue el resultado? El Estado, quienes manejaban el Estado, tenían todos los recursos y no necesitaban del sector privado ni necesitaban de nadie. Y para poder conservar aquel Estado, el gobierno, aquel Estado hicieron más o menos lo mismo que hizo Chávez, empezaron a propiciar, a dar todo, a crear esa situación que tú defines como que les hicieron creer al Estado venezolano, hicieron creer a los venezolanos que todo lo merecían. Regalaron la gasolina durante muchísimos años, regalaron, fue un Estado, una suerte de capitalismo de Estado, que estaba muy bien alimentado por el ingreso petrolero. Es interesante, para entender un poco lo que ha pasado en Venezuela, Napoleón, a mí me gusta irme hasta el año 1962. En 1962 hubo un debate extraordinario en la televisión venezolana, el más importante que ha habido en la televisión venezolana, entre Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. Arturo Uslar Pietri decía, tenemos que sembrar el petróleo porque el petróleo no va a durar para siempre. Esos recursos tenemos que sembrarlos para lograr una economía equilibrada y lograr que se desarrollen los demás sectores de la economía. Para eso, lo que quería decir es que hay que producir más petróleo, pero para invertir, sembrar eso en el resto de la economía. La posición de Pérez Alfonso en aquel debate fue todo lo contrario. Él decía, no, no podemos producir más petróleo porque el petróleo se va a terminar transformando en el excremento del diablo. Eso fue en 1962, han transcurrido, no sé, 70 años. Y hoy en día uno se encuentra con que los dos tenían razón. Porque no le hicimos caso a Uslar Pietri y no sembramos adecuadamente el petróleo para crear esa economía sustentable, a la larga el petróleo terminó por transformarse en lo que creía Juan Pablo Pérez Alfonso, en el excremento del diablo. Hoy en día la Venezuela que tenemos es incomprensible. Perdón, pero mucha gente debe estar pensando cómo que no se sembró el petróleo, la siderúrgica, la petroquímica, la educación que hasta debajo, hasta en los en los límites de Venezuela con Colombia, por ejemplo, había maestros dando clases, la alfabetización, la cantidad de industrias que generaron trabajo para la gente, inclusive en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se habló del pleno empleo, ¿no? Eso no fue sembrar el petróleo. Claro que fue sembrar el petróleo, pero sembrar el petróleo también fue construir cloacas, construir represas. Por eso entre 1920 y 1980 Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Mira, aquel país paupérrimo donde la expectativa de vida de un venezolano al nacer era de apenas 32 años y donde no había sino 3 universidades, 2 de ellas cerradas. Se transformó de repente en un país que fue sembrado de carreteras, de autopistas, de universidades, de escuelas,
de represas, se construyó la segunda represa más grande del mundo, se electrificó el país. Fuimos ejemplo en programas de alfabetización, fuimos ejemplo en el mundo en combate a la malaria. Claro que estábamos sembrando el petróleo. Y además se estaban dando créditos blandos, gracias al petróleo, para favorecer la industrialización del país. Por algunas circunstancias, hoy en día, a mí me tocó participar en los dos lados, Napoleón, como director de la Corporación Venezolana de Fomento, por allá en los años 69, 70. Nosotros estábamos sembrando el petróleo a través de créditos blandos que se daban para industrializar al país. Me tocó participar, por lo tanto, en la siembra. Pero después me tocó participar en PDVSA, en la creación, en el aporte que el petróleo daba en una etapa exitosísima, como fue la apertura petrolera. Pero mira, el problema es que quizás se le pasó la mano. Si hubiéramos seguido construyendo escuelas, si hubiéramos industrializado más, pero una vez que se toma la decisión, gracias a que en el 74, 75, al embargo petrolero árabe, los precios del petróleo se dispararon, creció enormemente el ingreso petrolero. Y el Estado venezolano, estamos hablando del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, creyó que tenía a Papá Dios agarrado por las chivas, creyó que todo lo podía. Y como tenía tantos ingresos, decidió aprovechar aquellos ingresos para nacionalizar la industria petrolera sin trauma ninguno, indemnizando a las empresas concesionarias, y para nacionalizar todas las empresas básicas de Guayana, y el Estado pasó a ser dueño de todo. Perdón, pero hay quien dice, o quien dijo en esa época y después, que la nacionalización de la industria petrolera no dependió de los venezolanos solamente, sino que era una política de la industria petrolera mundial, de las compañías petroleras mundiales, y por eso coincidió en varios países productores de petróleo que nacionalizaron, al igual que Venezuela, su industria petrolera. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Hay una parte de eso, porque una vez que, fíjate, lo que estaba ocurriendo era que la participación del Medio Oriente, de los países árabes del Medio Oriente y árabe y también de Irán, en el mercados mundiales de petróleo era enorme. Empezó a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial enormes cantidades de petróleo en el Golfo Pérsico, y en la medida en que entraban más recursos al Golfo Pérsico, el Golfo Pérsico revivió su conflictos históricos religiosos, y empezaron a aparecer muchísimos conflictos. Mira, Nasser nacionalizó el canal de Suez, después vino en Irán, en Libia, Muammar Gaddafi derrocó al rey Idris, después la guerra de los 6 días con Israel, después la guerra del Yom Kippur, después la caída del Shah de Irán. Entonces la región se llenó de conflictos. ¿Y qué fue lo que de alguna manera llevó a las compañías petroleras a decir, mira, nosotros vamos a comprar el petróleo y lo refinamos y ellos que lo produzcan? De manera que eso es lo que lleva, después de la guerra del Yom Kippur, a que los precios del petróleo se disparan. En el caso específico de Venezuela, los precios del petróleo pasaron de $2.50 el barril a $12, $13 el barril cuando Carlos Andrés Pérez entró una masa de dinero gigantesca. Ahí es cuando tú dices que se alcanzó el pleno empleo. Y ahí fue cuando se nacionalizó todo. Pero ahí cambió la estructura de la economía venezolana, cambió a partir de ese momento. Y el Estado pasó a ser todopoderoso. Y conservar el control del Estado pasó a ser la prioridad de los políticos. Pareciera que los políticos, en lugar de decir, vamos a aprovechar el gobierno para desarrollar más el país y resolver los problemas sociales, llegaron a la conclusión de lo que había que controlar el modelo político. Y eso mismo fue lo que vino ocurriendo de 1920 hasta adelante, con un gran cambio muy fuerte, 1980. Y después eso se profundizó enormemente con la aparición de Hugo Chávez, que despertó en el imaginario venezolano la sensación de que todos los problemas se iban a resolver, y lo que hizo fue profundizar el regalarlo todo, no solo en el país, sino también afuera, para tener el control político. Ok, esa es la historia y por ahí estamos como estamos, pero es que además otra cosa que yo no entiendo, la mayoría de sus compañeros economistas vienen, si no del Partido Comunista, por lo menos cercanos al Partido Comunista, ¿cómo se llama? O comprendiendo
la religión comunista, porque eso es como una religión, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Esta gente, Chávez y Maduro, no tienen economistas que vengan de la izquierda o que sean izquierdistas o comunistas, ¿no? Como para desentar el país, como para que no se haya hundido el país como se hundió. Bueno, es que aún los economistas con los que él contó lo abandonaron. Y hoy en día yo no sé de ningún economista con pensamiento económico sólido que forma parte de la actual administración. Yo encuentro ahí un pensamiento político, un pensamiento social, pero yo no encuentro un pensamiento económico sólido. Durante mucho tiempo, ya desde Hugo Chávez y probablemente muy influenciado por estas tendencias de Monedero y Pablo Iglesias en España, empezaron a creer que no bastaba con todo el dinero que estaba aumentando, que estaba proporcionando el petróleo a raíz de los enormes saltos en los precios después del 2004, sino que además había que emitir más dinero para poder cumplir todas las aspiraciones políticas del presidente Chávez. Y entonces aparece un problema desastroso, que es que a pesar de que la ley orgánica del Banco Central lo prohíbe, el Banco Central dejó de ser un banco central y se transformó en una casa para emitir dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal. E inevitablemente, cuando en una economía se empieza a emitir mucho más dinero, crece la masa monetaria en comparación con la producción de bienes y servicios, el valor de los bienes y servicios empieza a dispararse. Y eso es lo que genera que hoy en día padezcamos la mayor hiperinflación del mundo. Ese fenómeno, universalmente reconocido en la ciencia económica, el gobierno no parece entenderlo. Y ellos siguen emitiendo enormes. El Banco Central lo que hace, sigue, ya no imprime, ya no se molesta en imprimir, lo emiten digitalmente. Y PDVSA, que llegó a ser el alma de la economía venezolana, se ha transformado hoy en día en una empresa que solo subsiste porque el Banco Central emite dinero para subsidiarla. Entonces, hemos llegado a una situación insostenible. Pero los críticos, y en eso todos los latinos, empezando por los españoles y los italianos, y toda América Latina en general, solemos criticar entre nosotros, ¿no?, mucho más a nuestra propia gente y admirar lo que viene de afuera. En eso, entonces todos son críticas y más críticas, pero dicen que el plan país es lo mismo, ¿no?, que llevó al fracaso a lo que ellos llaman la Cuarta República, lo que los chavistas llaman la Cuarta República, que es la misma crisis, que es las mismas ideas izquierdistas, y ahora un país que era de centro izquierda, ahora no es que es de centro derecha, ahora parece que es de derecha total. ¿Okay? Entonces, y que estos muchachos, no lo digo yo, estoy poniendo lo que dice mucha gente, que estos muchachos son los hijos de Ramos Alú, de Eduardo Fernández, etcétera, a quienes le achacan el fracaso de la llegada de Chávez al poder, porque no supieron manejar la crisis que se inició, como usted dice, allá por los años 70. ¿Qué dice usted a todo eso? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Ahora se han profundizado las cosas. Los grandes errores políticos, los grandes errores económicos, simplemente se han profundizado, pero la tendencia era más o menos la misma. Lo que ocurre ahora es que se destruyeron las instituciones, Napoleón. Ya no hay un poder ejecutivo independiente, ya no hay ninguna institucionalidad en Venezuela. De hecho, lo estamos viendo ahorita. Sabemos cómo se nombra una asamblea constituyente, una asamblea nacional constituyente se designa para elaborar una constitución. Y efectivamente lo que hicieron, elaboraron una constitución, pero de acuerdo con la constitución vigente, para que eso fuese vigente, para que eso fuese legal, han tenido que someterlo a un referendo constitucional para que el pueblo lo apoyara. Y no lo hicieron. La transformaron en la ley antibloqueo, que modifica radicalmente la constitución, porque crea un poder ejecutivo súper poderoso
que puede derogar leyes, que puede entregar los bienes del Estado, que puede aplicar el secreto. Es decir, se modificó sustancialmente la Constitución, violando la propia Constitución porque no se le consultó al pueblo. De manera que en este momento los errores que había antes quedan ahora dramáticamente agravados con el hecho de que desaparece la institucionalidad. Sí, pero de eso no tiene la, es... pero de eso no tiene la culpa ni Eduardo Fernández, ni Ramos Alú, ni Guaidó, ni María Corina, ni ninguno de ellos. De eso tiene la culpa, en todo caso, Maduro y su banda. Absolutamente, eso es así. De hecho, ellos más bien han intentado que se respete la Constitución, pero tenemos un poder ejecutivo, un mecanismo político perverso que lo que hace es pasar por encima de todo lo demás, atropellar todo lo demás. ¿Y qué es lo que han provocado? Mira, que hoy en día Venezuela padezca la mayor crisis económica registrada en toda la historia, registrada con cifras en toda la historia de la América Latina. Registrada con cifras, estamos entre las 10 mayores crisis económicas que se conocen en el mundo. Tenemos la mayor hiperinflación del mundo, tenemos la mayor caída del Producto Interno Bruto con excepción de Libia. Más de 5 millones y medio, entre 5 millones y medio y 6 millones de venezolanos han tenido que irse de Venezuela. Eso es una crisis abrumadora, brutal, que es lo que ha venido aplastando a Venezuela. Y yo no creo que eso, por supuesto, es una crisis fabricada, es una crisis inducida a partir de Hugo Chávez en adelante, y que en este momento ha conducido a que haya desaparecido incluso entre ellos la ideología. Tal como tú decías, aquí ya no son socialistas, esto no es nada, esto es un aparato dedicado simplemente a controlar el poder, pasando por encima de lo que sea, y ya simplemente el pueblo ni lo toman en consideración. Prácticamente lo sobornan con unas cajitas claro que son el producto de otro acto de corrupción. ¿Y qué más le dan al pueblo? Nada. ¿Cuál es la salida para el economista José Torojat? Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido un aprendizaje. Yo espero que la sociedad venezolana comprenda que tenemos que evolucionar. ¿Qué es lo que en mi opinión está pasando ahora? Lo que en mi opinión está pasando es que hay una crisis económica profunda, pero sabes, Napoleón, las crisis económicas no tumban gobiernos. Lo que pasa es que los hacen inviables. Entonces tenemos en este momento un gobierno inviable que ya no tiene recursos, que ya ni siquiera tiene ideología y que difícilmente puede seguir adelante. Es una especie de avión que venía a 30.000 pies de altura y se quedó sin gasolina. Ay, pero los cubanos tampoco tienen, ¿cómo se llama?, recursos, y los Castro, que han ganado, deberían darle el premio Nobel como los grandes chulones, chuleadores del siglo XX, porque le han chuleado a todo el mundo. Ahí están, ahí está la tiranía cubana. Pero son dos casos completamente diferentes. Sí, pero ahí está. A una tercera guerra mundial, ¿te acuerdas? A raíz de la crisis de los cohetes con Kennedy y Sophie Kennedy, que parecía que iba a estallar un conflicto nuclear y todo aquello. Bueno, la alternativa fue un Fidel Castro, que el presidente Kennedy se comprometió a no intervenir allí y entonces él se mantuvo. Lo sostuvo, lo chulió a la Unión Soviética durante muchísimos años. Y cuando en 1991 desaparece la Unión Soviética, entonces entran en una crisis profunda, en un periodo especial, del cual salen gracias a que llega Hugo Chávez y le da mucho más de lo que antes le daba la Unión Soviética. Pero ¿cuál es la situación de Cuba en este momento? Que ha entrado en otro periodo especial, que no tiene en este momento ya una Venezuela que la sostenga, que no tiene una Unión Soviética que la sostenga y Rusia no está dispuesta ni tiene forma de hacerlo. Entonces, y además que está enfrentado a una transición, quiéralo o no, porque Raúl Castro tiene 86, 87 años, está enfermo y difícilmente se va a mantener el castrismo. Te encuentras entonces con un gobernante, quien quiera que vaya a ser, que no tiene cómo salir de la crisis especial, del periodo especial nuevo en que está entrando, y que muy probablemente y que ya no tiene una Venezuela que lo sostenga, porque Venezuela está arruinada. En consecuencia, muy probablemente va a tener que recurrir de alguna manera a los Estados Unidos para poder ser viable.
Y yo creo que en esta oportunidad los Estados Unidos probablemente va a ser mucho más estricto a la hora de poner condiciones. Y ¿Y una de por qué las a los condiciones, Estados Unidos y no a China? porque China no está dispuesta a hacerlo. China en este momento está dispuesta a crecer ella. China está embarcada en un proceso de crecimiento en el cual ya no está dispuesta a invertir en Venezuela. Las inversiones chinas en Venezuela se paralizaron. Las inversiones rusas en Venezuela se paralizaron. Los chinos han llegado a la conclusión de que esta gente no cumple, la gente de aquí, el gobierno de aquí, de que no hay estabilidad jurídica, no hay seguridad jurídica y ya no están dispuestos a invertir. Yo no sé quién es el que va a mantener hoy en día a los cubanos, y yo creo que el caso de los Estados Unidos, teniendo un gobierno en este momento, el presidente Biden, que es un globalista, que está dispuesto, que es un negociador, que buscará la manera de negociar y que probablemente tiende a unirse junto con la Unión Soviética en una suerte de negociación multilateral, en el cual, querramos o no, los venezolanos y los cubanos nos vamos a ver envueltos. Y económicamente, ¿cuál es la salida real que tiene Venezuela? No la No hay utópica, otras. no la que quisiéramos, no la que soñamos, no la que Walt Disney pondría en una película, ¿ok? Con Mulan de presidente y demás, o el rey de Inglaterra. ¿Cuál es la verdadera, la verdadera salida económica del país para que vuelva a ser grande? Mira, no hay otra salida que enormes flujos de inversión. Es el efecto multiplicador de grandes flujos de inversiones lo que puede recuperar la economía venezolana. Ya no es los precios del petróleo. Por más que suban los precios del petróleo con una producción tan ridículamente baja como la que tenemos, ya eso no nos ayuda. Pero el efecto multiplicador de las inversiones sí. Para recuperar la industria petrolera, entre inversiones y gastos hay que destinar el orden de 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años para más o menos acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. Pero al mismo tiempo hay que recuperar el sector agrícola y eso implica enormes inversiones porque está destruido. Y hay que recuperar el sector financiero que está destruido y hay que recuperar el sector eléctrico. Todas esas enormes inversiones pasan por una palabrita que se llama confianza. Porque si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay consumo. Y los países entran en un círculo vicioso de empobrecimiento, en un abismo de empobrecimiento. Pero si tú eres capaz de devolverle la confianza al país, entonces al aumentar la inversión, aumenta el empleo, al aumentar el empleo, aumenta el consumo, alguien más tiene que invertir para satisfacer los bienes adicionales que demanda la sociedad y en vez del círculo vicioso de empobrecimiento, los países entran en un círculo de crecimiento. Pero ¿para qué? ¿Qué se necesita para eso? Se necesita seguridad jurídica. Y como lo que están haciendo es incapaz de recuperar la seguridad jurídica, ese cambio radical que en materia económica requiere Venezuela, en materia de políticas económicas, no puede darse si no hay un cambio radical en materia de políticas públicas, en materia política. ¿A qué conduce eso? Bueno, muy probablemente a que en algún momento tendrá que venir una suerte de arreglo. Yo no sé si será una suerte de gobierno de transición donde a lo mejor participen unos u otros o a lo mejor un cambio, pero a partir de ahí se puede empezar a reconstruir la confianza. Y mira, Napoleón, Venezuela no parte de cero. Venezuela tiene una enorme infraestructura que hay que reconstruir. Tiene una industria petrolera que puede reconstruir. Tiene un sector eléctrico con grandes inversiones que hay que reconstruir. No partimos de cero. La única diferencia entre el círculo vicioso de empobrecimiento y el círculo virtuoso de crecimiento es la seguridad jurídica. Tenemos que devolverle la seguridad jurídica a Venezuela. Y si lo logramos, el país va a retomar el rumbo de crecimiento. Y va a tardar años en volver a ser lo que fue, pero tiene el potencial de recuperar su economía y de devolverle la esperanza a los venezolanos. Y esa seguridad jurídica, por ejemplo, ¿cómo se logra en un sistema judicial totalmente corrompido? No se logra. Con un sistema Bueno, judicial pero así es como totalmente... está. ¿Cómo lo cambia? ¿Va a traer Bueno, marcianos a que se encarguen de la justicia? cuando el gobierno se vuelve inviable, probablemente aquí
ya hubiese cambiado el gobierno de no ser porque hubo una válvula de escape social. ¿Cuál fue la válvula de escape a los problemas sociales? Los 5,5 millones de venezolanos o 6 millones que se fueron. Si no, los problemas sociales en Venezuela ya se hubiesen traducido en un cambio político. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que ya no alcanza, el país se está empobreciendo aceleradamente y eso va a conducir a un cambio, probablemente auspiciado por una comunidad internacional que necesita. Ahorita el gobierno tiene un taima. La pandemia fue una especie de taima para el régimen venezolano, porque cuando Europa está metido en los problemas del COVID-19 y Estados Unidos y toda la América Latina, nadie se está preocupando demasiado por Venezuela. Superada la pandemia, que se va a superar porque ya incluso empezaron las cifras a demostrar que empieza a bajar las cifras de contagio, bueno, entonces es otro cantar. Y entonces veremos cómo en medio de una política multilateral de la Unión Europea, los Estados Unidos, de la OEA, del Grupo de Lima, empezarán a haber presiones y que podrán ofrecer soluciones, porque lo que está pasando ahora no le ofrece ninguna solución a nadie, simplemente permite a un grupo mantenerse ahí en un poder que ya no le sirve para enriquecerse de ellos, pero no son capaces de aportar. Un compañero suyo, excelente persona, por cierto, compañero como economista y compañero en PDVSA como es Juan Fernández, decía que la salida para lograr realmente un apoyo decisivo internacional es llegar a acuerdos económicos con de los diferentes países, ¿no? A los cuales se le puede garantizar, necesitamos ese dinero, queremos sus industrias, queremos que entren en Venezuela, ¿no? Y llegar a acuerdos económicos, como sucede en cualquier país capitalista, en cualquiera decente. ¿Usted está de acuerdo con que la salida es esa? Claro, mira, como todo lo que dice Juan Fernández, eso está cargado de enseñanza. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, infinidad de demandas que hemos perdido en arbitrajes internacionales. Bueno, yo creo que llegó el momento de llamar a esas empresas con las cuales hemos perdido arbitrajes internacionales y decir, mire, nosotros queremos cumplir, pero en estas condiciones no tenemos con qué cumplir. Vamos a sentarnos a negociar. Vengan ustedes a invertir en Venezuela, tomen las cosas que tenían y la única condición, inviertan. Y nosotros Pero buscaremos eso la no hay que manera de estar llegar a acuerdos. haciéndolo, eso no, el gobierno que tenemos, el gobierno interino, nos guste o no, porque ese es el que hay y el reconocido internacionalmente, ¿okay? Lo está haciendo. El gobierno interino lo está haciendo, pero todavía no lo puede Ah, materializar no, en claro. acuerdos Pero lo en el está interior del haciendo. país, pero lo está haciendo y lo está explicando. ¿Tú te imaginas qué cosa más dolorosa, por ejemplo, que nosotros lleguemos a perder Citgo? Que es vital porque es la puerta de entrada del petróleo venezolano al mercado más grande del mundo. Mira, Napoleón, Citgo llegó a tener 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener oleoductos que atravesaban ese país o participación en oleoductos de sur a norte, 17.500, no, perdón, 15.780 estaciones de servicio, puertos, terminales. Llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Y hoy en día estamos a punto de perderlo porque no el gobierno interino, el que controla esto, sencillamente incumplió acuerdos, expropió empresas, hizo todo eso y eso nos ha conducido a perder arbitrajes internacionales y nos pueden quitar todos nuestros activos. ¿Y cómo hacer porque otra de las cosas gravísimas que uno siente, que no sucede solamente en Venezuela, porque además nos tocó un momento histórico muy difícil, una revolución realmente mundial con las nuevas tecnologías, con la pérdida de muchos de los trabajos, de los puestos de trabajos tradicionales que no volverán a aparecer, un montón de cosas. Pero también nos tocó en estos años cómo al pueblo se le ha degradado en su educación, en su moral, es decir, en su forma de vivir, en sus aspiraciones, en sus esperanzas. ¿Eso cómo se vuelve a recuperar? Mira, yo creo que los pueblos pueden ser engañados algunas veces y lo han sido engañados, pero la gran realidad es que ellos aspiran a mejorar y ya ellos comprenden
que por esta vía ellos no tienen solución. Ahora, en el momento en que se pueda producir cambios en Venezuela y que ellos puedan ver, que empiecen a haber inversiones y que Sí, esas que inversiones mañana se tienen electricidad y que de repente aparece el agua, poco a poco. Ajá. y que vuelva a empezar a trabajar el campo y que vuelva a aparecer comida. Mira, la única manera de combatir la inflación es que el gobierno deje de emitir dinero inorgánico, dinero sin respaldo, y empieza a aumentar paralelamente la producción de bienes y servicios, porque en ese momento se va absorbiendo los excedentes monetarios sin respaldo y va creciendo la producción. En ese momento se empieza a controlar la inflación. Y ese es el mejor aumento de salarios que tú le puedes ofrecer hoy en día a los venezolanos, es controlarle la inflación. De manera que yo creo que la gente lo entenderá en su debido momento. Básicamente yo creo que esto que está ocurriendo dejó de ser viable, porque ni siquiera tiene una justificación ideológica. En tanto que por el otro lado hay la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Ahora, eso sí, en el camino eso va a necesitar que los venezolanos de alguna forma entendamos que tenemos que pasar a un cambio político. Yo no sé por qué días ocurrirá. Están pasando cosas muy importantes a nivel mundial. Mira, el gobierno está aterrorizado del preso de Cabo Verde y están aterrorizados de lo que pueda pasar en la Corte Penal Internacional y están aterrorizados de lo que dijo la Comisión en materia de derechos humanos, que lo dijo la Bachelet, porque ellos saben que eso se transforma en situaciones insuperables. Y llega un momento a partir de esas situaciones insuperables que ellos serán los primeros interesados en propiciar un cambio que de alguna manera les permita a ellos subsistir o no ser destruido por ese proceso. Bueno, y ahí la sociedad venezolana buscará alguna forma de arreglo, porque de lo contrario lo que nos vamos es ese abismo del empobrecimiento que será cada vez peor. Pero siente que puede ser una salida pacífica o que la salida va a ser que la gente salga a la calle y empiece a saquear, ¿no? Por hambre, por necesidad, y agarra a todos esos dirigentes y a los torturadores y se haga un poco y se reviva lo que se vivió en menor escala y sin comparar, porque hasta cuándo Pérez Jiménez fue un dictador y Gómez fue un dictador y nos van a seguir metiendo eso en la cabeza cuando Pérez Jiménez, que fue un dictador, y Gómez tiene menos muertos, ¿no?, que los 10 primeros años de la democracia venezolana. ¿Ok? Sin duda alguna. Pero usted cree que entonces haya muertos, haya, como se hizo con torturadores de la Seguridad Nacional, que los lincharon y los mataron linchándolos, o cree que eso no va a ocurrir en el país y que previamente, antes, estos elementos van a claudicar y van a preferir ir presos a morir linchados? Mira, yo creo que sí, todo es posible. Si no ha ocurrido algo así por ahora, es porque hubo la válvula de escape de la migración enorme de venezolanos, que se han ido esos millones de venezolanos, entre otros los venezolanos mejores formados, por lo cual se hizo un enorme esfuerzo, una fuga de cerebros sin precedentes. Ahora, si no hubiese existido esa válvula de escape, ya todo eso que tú señalas pudiese haber ocurrido. Yo espero que no ocurra, Napoleón. Yo espero que la sensatez termine por imperarse, porque al fin y al cabo, si nosotros lo que queremos es retomar el rumbo del crecimiento, necesitamos estabilidad social, necesitamos que haya paz, necesitamos que haya inversiones, y nada de eso ocurre si el país está en medio de una revuelta permanente. Ahora, la amenaza de que eso ocurra, yo creo que los que están aquí hoy en día, los que están manejando hoy en día la cosa pública en Venezuela, saben el riesgo, conocen esos riesgos que tú estás señalando. Ahora, y a la hora de la verdad, terminen por sacrificar a unos para que otros puedan quedarse y pedirán alguna forma donde se tiendan puentes, algún mecanismo de ese tipo tendrá que haber. Ahora, a la hora de la verdad, como usted dice, lo que estamos viendo con estos cambios tecnológicos y con esta revolución que hay, que es una auténtica revolución para bien y en muchos casos para mal, a la hora de la verdad de esta pandemia, estamos radicalizando. El mundo se está radicalizando, está perdiendo poder los partidos de centro derecha y de centro izquierda, ¿no? Están reviviendo inclusive en Alemania el partido nazi.
está reviviendo la extrema derecha, ¿ok? Uno siente que la izquierda, que no es de centro, sino más tirada hacia el comunismo, está ganando o vuelto a países como Argentina, por ejemplo. Ahí está México todavía guabineando el tipo, pero obviamente es un admirador de Fidel Castro porque lo ha dicho públicamente muchas veces. Ahí está Nicaragua, ahí está Ecuador y Perú. Es decir, es un mundo muy difícil hoy en día. A pesar de eso, usted siente que sí hay esperanza en Venezuela. De la democracia. Yo no hablo de una dictadura, yo hablo de una democracia. No, mira, las dictaduras que nosotros conocimos antes eran terribles como dictaduras, pero desde el punto de vista económico estaban propiciando el bienestar económico de la población, mejoró el nivel de vida porque estaban haciendo obras. Yo creo que lo que está pasando es lo que está ocurriendo en el mundo es que la propia pandemia implicó barajear el juego. Se está produciendo una revolución en los mecanismos, en los sistemas de producción, se está produciendo, y muy probablemente qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vino el baby boom, empezaron otra vez procesos de inversión, se reconstruyeron las economías. Esta pandemia ha sido un game changer en el mundo. Los sistemas de trabajo, fíjate, hoy en día tú me estás entrevistando, creo que desde tu casa, por el setting que veo, y yo te estoy contestando desde mi casa, porque ya yo no voy a mi oficina y tú probablemente, pero mis hijos que viven en Nueva York trabajando. Y ya no nos ven solamente en Venezuela como cuando conversábamos en 24 horas, nos ven en el mundo entero. Nos ven en el mundo entero. Pero eso mismo está pasando con todas las actividades económicas del país. Hoy en día, muy probablemente viene un cambio en los sistemas. Fíjate, las grandes tiendas tienden a verse, las ciudades probablemente van a verse afectadas. Ya mucha gente no querrá vivir en las grandes ciudades, preferirá ir a vivirse en los pueblos, en los suburbios, porque a medida que cuenten con un buen servicio. Perdón, está pasando en este momento en Nueva York. La gente de Nueva York se viene muchísima a Florida a vivir a Florida. Claro, está pasando. Mi hijo vive en Vermont, por ejemplo, y él vivía en Nueva York y hoy en día se fue a Vermont, en un pueblito en Vermont, porque a la medida en que él tenga un buen internet está prestando su. Entonces es una manera distinta de producir que probablemente al principio va a afectar a algunas empresas, pero que la gente va a tender a buscar. Los sistemas productivos están cambiando. Y así como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que vino un gran cambio, la pandemia misma va a traer un gran cambio y ese gran cambio también va a afectar a la América Latina. ¿Tú te imaginas que en medio de este cambio probablemente un profesional no tiene que ir a vivirse en Nueva York para ejercer su profesión, sino puede a lo mejor estar ejerciéndola desde Ecuador o desde Jamaica o desde Venezuela? Cambia todo y ahí en esa especie de replanteamiento del juego surgirán oportunidades. Y lo que tenemos es que buscar cuál es la forma donde Venezuela puede introducirse en ese cambio de oportunidades tan grande que se está presentando en el mundo como consecuencia de la pandemia. Yo señalaba en ese mismo artículo, Napoleón, que en 1918 500 millones de personas se contagiaron con la gripe española y entre 50 y 100 millones de personas murieron. Y en aquel momento no había la posibilidad de una vacuna ni soñar. El virus murió por sí mismo por contagio del rebaño. Pero hoy en día la sociedad, la economía mundial cuenta no solo con la posibilidad de una vacuna que va a acelerar el salir de la vacuna, sino también con los mecanismos tecnológicos, la informática, el mundo digital, para poder introducirse en un nuevo mundo que a lo mejor va a ser más productivo. Pero en ese mundo va a haber menos fronteras que antes. Ya no hacen falta las fronteras. Probablemente serán muchos los mexicanos que no tienen que cruzar la frontera, podrán trabajar desde ser productivos desde otros. Tiene un cambio muy importante. Avisorar esos cambios es una cosa fascinante. Sí, pero en este momento los más afectados no solamente es la clase media baja, sino la clase media media, que está perdiendo sus puestos de trabajo, que todos los años que invirtieron en una educación universitaria se sienten perdidos porque ahora lo que tienen que hacer es trabajar como mano de obra
en construcciones y todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué va a pasar con, qué sé yo, con la mayoría de los empleados de 15 y último que van a desaparecer? Bueno, fíjate lo que pasa, viene, se está barajeando el juego. Es un juego dominó que se están barajeando las fichas, y entonces surgirán nuevas modalidades. Y en esas nuevas modalidades probablemente aparecerán actividades más productivas que las de antes, porque un mundo que dispone de una tecnología tan avanzada puede buscar mecanismos que sean más eficientes. Pero el camino, el proceso, la mitad del proceso, todos estamos muy angustiados. Por ahí leía algo de Steve Jobs, una propaganda que decía, mira, no veas lo que está corriendo, no veas el río que está pasando por debajo de ti en este momento, ve el horizonte. Y cuando ves el horizonte verás que habrá perspectivas diferentes. Y yo creo que allá eso es lo que tendremos que hacer. El mundo va a cambiar, está cambiando aceleradamente. La pandemia produjo un cambio, produjo que muchas cosas que hubiesen ocurrido a lo mejor en 3, 4 lustros están ocurriendo en un año. Pero normalmente, pasada esta etapa inicial, el mundo se reajustará y vendrán nuevas formas de producir. Bueno, pues muchísimas gracias por esta cátedra que nos ha dado Toro Hardy. Es PPO, José Toro Hardy, es economista, catedrático, ha sido director de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Fomento. Tiene varios libros, en especial le recomiendo a este que estamos viendo en pantalla. Un abrazo y ya sabe que usted es un invitado permanente en este espacio. Cada vez que quiera dar sus charlas de catedráticas, cuente con nosotros, porque es un placer escucharlo. Muchísimas gracias, Napoleón. Para mí es un gran placer conversar contigo. Hace tiempo que no lo hacíamos. Sí, verdad, hace meses ya. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo.